Decirle que está al lado tuyo, Dios quiere romper cadenas en esta noche. Dios quiere romper cadenas. Dios quiere romper ataduras. Amén. Gloria a Dios. Hechos 16, ¿qué? 11. Dice 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pero si ustedes leen el contexto, esto es para los que han dado hermenéutica en el seminario, si ustedes leen el contexto, viene hablando que Pablo y el equipo que estaba con él, Silas y todos, él tuvo una visión, porque ellos querían ir a predicar a otro lado y se le aparece un varón macedónico y él entiende que tiene que ir a predicar a Macedonia. O sea, ellos no estaban de viaje de placer ni nada de eso, sino que estaban en un viaje de ¿qué? De predicación. Díganlo conmigo, predicación. Lo habían dejado todo por predicar el evangelio. Así que hay cuentas 3 ciudades que hablan que fueron acá, fueron allá, fueron hasta Neápolis, bueno, todo eso. Porque se le había aparecido esa visión y dijo, tenemos que ir a predicar a Macedonia. Así que ellos van directamente a una de esas ciudades que se llama Filipos. Así que ellos iban dentro de la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho a dónde tenían que ir, ¿sí? Entonces ellos iban dentro de la voluntad de Dios, pero sabe esto, que a veces cuando estamos dentro de la voluntad de Dios también hay conflictos, también hay crisis, también hay problemas. Decirle que está orgulloso, también hay problemas. Aunque nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, hay problemas a veces, pero también tenemos la bendición de cómo solucionar esos problemas. Así que ellos fueron al versículo 12, dice, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse, ¿qué cosa? La oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tremendo. Fíjese, ellos dicen que estaban en ese lugar, iban a orar al lado de un río y había gente que se juntaba a orar, pero había una mujer que empezó a escuchar. No, esta mujer Lidia empezó a escuchar lo que Pablo decía. Imagínense, nos juntamos en la plaza a orar y gente que se acerque a ver qué está pasando. Así se acercó esta persona, esta Lidia. Y a mí algo que me llama la atención, dice, el Señor abrió el corazón. Mire, las personas que usted le está predicando, yo creo que usted le está predicando por fe. ¿Está predicando? Por lo menos digamos amén, por fe. Pero predique. Pero predicando, dice que el Señor abrió el corazón. A veces nosotros queremos dar un palo en la cabeza y creer en la iglesia. No, tenemos que orar. ¿Para qué? Para que Dios abra el corazón. ¿Amén? Que, ¿sabe quién es el que convence de justicia, de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo trabaje en esas personas que le estamos hablando de Jesús, que le estamos hablando del Señor, que Dios haga un trabajo en él, que le abra el corazón. Y dice que Dios abrió el corazón. ¿Sí? Voy a pedir a las niñas y quedan todas sentadas al lado de sus padres. Todas las chicas, vamos. Bien. Abrió el corazón de ella. De ella. ¿Para qué? Para que esté atento a lo que Pablo decía. Pero miren lo que dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada, miren, no pasó mucho tiempo, dice que fue bautizada. Ahí ella escuchando, es bautizada. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer Lidia, dice, vendía púrpura, así que era una comerciante, era, según la historia, era una persona que tenía dinero, y les dijo, junto con su familia, parece que toda la familia se convirtió, le dijo, quiero que se queden en mi casa.
Yo le abro mi casa, yo quiero que se queden y sigan predicando acá en Filipo. Quiero que sigan aquí en este lugar porque son de bendición para la ciudad. Y sigue contando la Biblia que ellos se quedaron, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el Evangelio de salvación. O sea que esta chica, cada vez que lo veía, ella estaba endemoniada, ella, sus amos, ella tenía espíritu de adivinación, le contaba, ganaba mucha plata con ella. Y a Pablo, cada vez que los veía a Pablo, cada vez que veía a Lucas, porque el que está narrando esto es Lucas, ¿sí? El libro de los Hechos lo escribió Lucas. Así que Lucas está contando esto. También estaba Silas, porque después vamos a ver, y había otros que estaban con ellos ahí, ¿sí? Entonces vemos que esta chica, cada vez que salía, se encontraba con Pablo y decía, y con ellos: estos son siervos del Dios, siervos del Dios Altísimo. ¿Sí? Y todo el tiempo hablaba y decía. Pero un día Pablo ya le molestó y dice, el versículo 18: y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo no sabía en qué problema se había metido. Pablo no sabía que lo que estaba haciendo iba a ser para un problema para él, un problema para los que estaban con él. Pero todo porque liberó a una persona que estaba esclava de las cosas del diablo. Pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Fíjense, dicen alborotan nuestra ciudad, tanto predicaban que alborotaban. Ojalá que la iglesia alborote en este tiempo. Ojalá. Miren, en este momento la iglesia está casi llena, casi todas las sillas están llenas. Así que hay mucha gente que puede hacer lío en sus barrios. Acá enfrente, donde podemos predicar el Evangelio, ahí las antorchas que están abiertas se van a abrir, a hacer lío espiritual para que otros conozcan al Señor. Ellos dicen que estaban haciendo lío ahí en aquel lugar en Filipo, pero un lío espiritual donde la gente conocía de quién, de Jesús. El Espíritu Santo se encargaba de todo esto. Pero dice que el versículo 21: y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo, o sea, hicieron tanto lío las autoridades contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, los desnudan, ordenan azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, yo me imagino la cara de Pablo, me imagino la cara de Silas, me imagino los otros. No dice la Biblia que no estaban ahí en el momento donde lo meten preso a estos dos, porque Lucas no está, y los que estaban con él tampoco estaban, no estaban ellos dos solos, había varios. Pero a estos dos se los llevan presos. Y no solamente presos, sino cuando los juzgan, ahí le arrancan la ropa, lo empiezan a azotar mucho y lo meten en una cárcel, en el calabozo más adentro. Imagínense que ellos, toda esa tarde, no sabemos si al mediodía o a la tarde, pero ellos entran y están presos ahí, todo marcado, su cuerpo dolorido. Y la pregunta es, cuando nos pasa algo negativo, algo malo a nosotros como hijos de Dios, sabiendo que estamos en la voluntad de Dios, ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios porque ellos habían visto ese varón, Dios le había mostrado esa visión que tenían que estar en ese lugar, están presos. Decían: ¿dónde está Dios?
¿A dónde está el Señor? ¿Cómo me puede pasar esto? Dios me mandó a que me metan preso. Dios me mandó a que me castiguen el cuerpo. Dios me mandó. Pero estaban dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿saben una cosa? Había algo tan grande en esa ciudad que el diablo, el infierno, estaba siendo destruido. ¿Por qué? Porque la gente venía a los pies de Cristo. Porque ellos se juntaban a orar, la gente se juntaba. Ellos liberaron a esa chica que estaba endemoniada. Y vamos a ver más salvación un poquito más adelante. Había salvación, diga conmigo, había salvación. O sea, ellos estaban trabajando fuerte, predicando el Evangelio. Había armas. Entonces el diablo no quería que ellos sigan predicando. Entonces dijo el diablo: los vamos a meter adentro de la cárcel para que se callen la boca. Los vamos a encarcelar. No solamente a Pablo fue la única esta vez, sino muchas veces estuvo preso. Mucho tiempo. Es más, cuando él muere en Roma, él estaba preso. Estaba preso en domicilio. ¿Conoce eso? ¿Preso en domicilio? Acá ahora te ponen una pulserita. Pero en esa época, él estaba preso en un domicilio, en una casa alquilada en Roma. Y ahí vivía hasta el día que lo decapitaron, lo mataron. Entonces, él está preso junto a su compañero. Pero hay dos cosas: o quejarse, amargarse y enojarse con Dios y tirar todo, o decir: vamos a tener un cambio de actitud, porque sé que Dios está conmigo. Decir al que está a lo tuyo: no importa lo que pasas, Dios está con vos. No importa lo que pasemos, Dios está con nosotros. Y dice el versículo 25: pero a medianoche, orando, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Decirle que está lo tuyo, están orando. Oraban. ¿Usted qué hace cuando vienen los problemas? Ora. No le veo cara de orador. Se pusieron a orar. Che, Pablo, ¿por qué no oramos? Le habrá dicho Silas. O Pablo le habrá dicho a Silas: che, ¿por qué no oramos? Y dice que, pero a medianoche orando, Pablo y Silas no solo oraban, sino que cantaban himnos a Dios. Tremendo. Empezaron a cantar en medio de la prueba, en medio de la lucha. En medio de la prueba, de la lucha, comienza ¿a qué? A cantar, a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que los presos escuchan. Imagínense que los presos habrán dicho: pero estos no son los que vinieron castigados de afuera. Estos dos no fueron que los pusieron en el peor calabozo, del más adentro, el más oscuro, donde toda la cloaca de los otros calabozos iban ahí atrás, había olor, había rata, había de todo, ahí atrás en el peor calabozo. Pero ellos oraban y cantaban, y dice: los presos oían. Tremendo. Escuchaban. ¿Saben qué daban estas dos personas? Testimonio. Aunque estaban pasando un grave problema, ellos daban testimonio y cantaban a Dios, oraban a Dios, y los presos oían. Pero no solamente esto que escuchaban ellos, sino que había alguien más que estaba escuchando. ¿Sabe quién era? El Señor. Dios estaba escuchando. Seguro que los hizo callar a todos los arcángeles que tiene ahí arriba, a los ángeles, a todo el coro que tienen. Cállense, cállense, que quiero escuchar algo que viene de allá de lo más profundo, de una cárcel de Filipo. Cállense, quiero escucharlo a ellos dos, porque estaban pasando el peor problema, uno de los problemas más fuertes. En la Biblia nos dice en otro lado que Silas haya pasado por algo similar. Pablo estaba acostumbrado, o se iba a acostumbrar de todo lo que iba a ir, pero este no. Y Dios escuchando, y Dios dijo: yo mientras escucho esta oración y esta adoración, algo tengo que hacer. Decirle que está lo tuyo: cuando adorás, Dios hace algo. Cuando adorás, Dios hace algo. Cuando te quejas, ¿no? ¿Hay alguno que se queja acá? A ver, pregúntale: ¿vos te quejas?
Hay muchos que se quejan. La queja avanza, o queja alabanza, bueno, queja avanza. Decirle a al lado tuyo, no te quejes, adora más. Adora más. Y dice que mientras ellos estaban adorando, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. ¿Quién hizo esto? Dice que vino un gran terremoto. Dios envió ahí un gran terremoto sobre esa cárcel. Las cadenas se rompieron, pero no solamente la de ellos, sino la de todos. Todos los que estaban ahí. Y dice que todas las puertas de paso se abrieron. ¿Cuántos necesitan puertas abiertas? Yo necesito puertas abiertas. ¿Cuántos necesitan que cadenas se rompan? Yo necesito que se rompan cadenas. ¿Necesitan que se rompan? ¿A dónde tenemos este secreto? Y este secreto está en la adoración, en la búsqueda, en el secreto, en buscarle a Él. Las cadenas se rompen y se empiezan a abrir puertas nuevas en el nombre del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando nos quejamos? No, cuando alabamos, cuando adoramos. Dice, y no termina esta historia acá, porque sigue despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a Dios y dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Mi pregunta es, ¿quién le predicó a este hombre? ¿Quién le predicó? Nadie. ¿Por qué sale a los pies de Pablo y Silas? Porque el que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convenció a este hombre. ¿Por qué fue a Pablo y Silas? Él estaba durmiendo, él no sabía que estaban orando ni cantando, no sabía nada, pero él entendió algo, que algo había sucedido y que tenía que ir a pedir ahí algo, la salvación para su vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, dijo este hombre. ¿Quién se encargó? El Espíritu Santo, de convencerlo de justicia, de juicio y de pecado. Por eso lo único que tenemos que nosotros es hablar del Señor e invitarlo al templo, nada más. El Espíritu Santo los va a convencer. Él los va a convencer, pero tenemos que hablarle. Porque después va a ver usted que él le sigue, después Pablo sigue hablando. Pero fíjese que el 30 dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Ahí tienes una promesa. ¿Cuánto quieren que tu familia se convierta? Amén. Amén. Tienes una promesa. ¿Qué dice la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese que no terminó la historia, se fueron a la casa del carcelero, no sé si vivía al lado, dónde vivía, pero sí sé que le predicaron, diga conmigo, le predicaron. ¿A quién le predicó? Al carcelero, o sea, le siguió hablando. No se quedó con eso solo de que crea y iba a ser salvo su familia, sino que le siguió predicando, le siguió hablando a él y a toda su casa, y esto trajo un fruto tan grande que fíjese que el versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó. No esperó 6 meses que venga el verano o la primavera para bautizar. No sabemos si hacía frío, hacía calor, si hay agua caliente, agua fría, pero ¿qué se hizo? Se metió dentro de una pileta, no sé dónde saca el agua, pero se bautizó esa noche, en una madrugada. ¿Quién puede hacer esto? Dios solamente, ¿no? Y dice que se bautizó él con todos los suyos. Hubo un culto de avivamiento en una casa, porque hubo salvación en una noche. ¿A causa de qué? A causa de que alguien predicaba el Evangelio, cantaba y adoraba al Señor y rompió todas las cadenas. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, mire, les dio de comer y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero ¿sabe qué? Después puede seguir leyéndolo en su casa, no termina la historia ahí. Ellos no se van así nomás porque lo habían avergonzado como ciudadano romano. Pero de eso no voy a hablar, sino que voy a hablar simplemente de que en esta noche Dios quiere romper las cadenas. Que Dios quiere romper ataduras, que Dios quiere cambiar nuestras realidades de la noche a la mañana. Y esta es la noche que Dios va a hacer eso. Esta es la noche que Dios va a hacer cosas grandes. Pero tenés que sacar ese espíritu de queja. No quejarte por cualquier cosa, por cualquier pavada, sino decirle gracias, Señor, porque vienen cosas grandes y las cadenas se van a romper en el nombre del Señor. Amén. Póngase en pie, vamos a orar para pasar luego a Santa Cena. Después quiero ministrar en esta noche para que se rompan todas las cadenas en el nombre de Jesús. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte.